Hola, Antonio. Dios te bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos despiertos? Gloria a Dios. Hay un poquito de fresquito, ¿no? ¿No tenéis ya fresquito? ¿No? Ese ha sido el Espíritu Santo que se ha derramado. Pues Dios bendiga en esta hermosa tarde, hermanos míos. Vamos a ponernos los cinturones y vamos a despegar, ¿verdad? Vamos a coger un avión. ¿Y quién es nuestro comandante? Cristo Jesús. Tenemos que ser como nuestro comandante, alguien que sabe pilotar su casa, su pueblo. Él pone una referencia en nosotros como hijos, ¿no? Que seamos sacerdotes ¿de qué? De nuestras casas, que administremos bien nuestra vida, que administremos bien nuestro negocio, que sepamos eso, poner los codos sobre la mesa, cómo vamos, cómo nos dirigimos, ¿verdad? Y él, pues, como comandante, pues, va a dirigir mejor que nadie a su pueblo, ¿no? ¿Hay un sacerdote como él? Ninguno. Hay, dice, uno semejante a Melquisedec, ¿verdad? Un sacerdocio del que nada se habló, ¿verdad? Y nada se habló tocante a él, pero cuando estamos en su palabra, a través de sujetarnos como hijos, la palabra es revelada a los que estamos cerca y cerca de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, vemos que las multitudes le seguían, pero ¿por qué seguían a Jesús? Por el pan. Seguían a Jesús por el milagro. Y vemos por esa regla de 3 que de un 10% que se acerca a Jesús, solo un 1% da gratitud a Él. ¿Por qué? Porque lo vemos en la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Ellos estaban todos con lepra, todos fueron sanados, ¿verdad? Pero solo uno se dio la vuelta. Eso puede hacer que el cristiano se le endurezca su corazón. La palabra de Dios dice que para ser llamados hijos de Dios seamos como nuestro Padre, que hace llover para el justo y para el injusto. ¿Verdad que en otra época tú ayudabas al que te caía bien y al que no le dabas de lado? ¿Verdad? Pero la palabra de Dios es un poco chocante. Dice, si saludáis solo al que os cae bien, ¿no seréis iguales que aquellos gentiles? ¿Por qué? Porque no sabemos pelear, no sabemos contra quién estamos luchando, que es el que crea la división entre un hermano y otro. Como dijo el pastor, con la misma boca podemos bendecir y con la misma boca maldecimos. ¿A qué? A la creación de Dios. ¿Y quién es la creación de Dios? Cada uno y cada uno de nosotros. Entonces la palabra
Para el que no cree es locura, porque es todo lo contrario de lo que te enseña el mundo, ¿verdad? Pero el mundo te adoctrina a no tener empatía unos con otros, ¿verdad? A un desaigarro total, a maldecir al que tienes enfrente, pero ya sabemos quién es el que domina esa agua y quién domina esa fuente de amargura, que todos en otro tiempo la hemos tenido, ¿verdad? ¿Has maldecido alguna vez? ¿Hemos deseado mal a otros? Sobre todo cuando nos tocaban, ¿verdad? Pero si ahora nos miramos un espejo como creyentes, ¿seguimos en la misma actitud? Escuché un documental un día, hablaba un judío, y dice, escucha lo que te dice tu enemigo en el enojo, porque muchas de las cosas que te diga son puestas por Dios para que conozcas tu verdad. Entonces, muchas veces cuando discutimos y peleamos con alguien, a lo mejor de las muchas palabras que te dice, algunas son verdad, otras quizá no, se dicen en el ojo, ¿verdad? Pero como dice el mundo, ¿verdad? Los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿verdad? En el mosqueo soltamos cosas que están guardadas en el interior. Por eso cuando discutes con tu amado, con tu amada, o con tu hijo, o con tu hija, te suelta aquello que te dolió, te suelta aquello que te pincha. Y verdad que cuesta tragarlo, ¿verdad? Porque has notado que te ha dicho una verdad, ¿verdad? Tú muchas veces le ordenamos a nuestros hijos que hagan cosas, pero qué duro sería que tu hijo te dice, ¿por qué me mandas algo que tú no haces? Y te está diciendo una verdad, ¿verdad? Pero como yo tengo el dominio, rápidamente le levanto la mano al niño para pegarle, ¿verdad? Porque la verdad duele. Pero el Señor pues nos confronta siempre en el amor de Dios. ¿Cómo caminamos? Si de verdad estamos en esa nueva naturaleza. El creyente es continuamente probado como el oro, refinado, con diferentes pruebas en nuestro entorno, en nuestra vida. ¿Qué sale? No cuando estamos bien, ¿qué sale cuando llegan los momentos de los clavos? ¿Qué sale del creyente cuando llega el momento de morir en la cruz? De decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? Nos morimos. ¿O todavía sale ese viejo hombre y esa vieja mujer dentro de nosotros? La palabra de Dios dice, coge tu cruz, niégate y sígueme. Porque muchas veces el que tenemos enfrente, sea culpable o no lo sea, porque Dios hace llover para el justo y para lo injusto, quizá esa circunstancia me muestre lo que tengo en mi corazón. Porque brota un agua que no de la naturaleza de Dios. Me ha hecho daño, le tendría que, como digo yo muchas veces de broma, que parezca un accidente. Le tendría que pasar algo, qué malo es. Empezamos a desear cosas que no provienen de la fuente de Dios y envenenan al creyente. Cuando nosotros mal decimos, que ya lo dice la palabra mal dices, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo me mosqueo con Margari no me mosqueo contigo, ¿no? Si yo me mosqueo con Margari no lo sabe,
Y yo medito en mi corazón todos los días cada vez que veo a Margari. Y, ¿verdad? Que empieza eso a ser así, no me cae bien. Eso lo he visto yo dentro de la iglesia. No lo soporto, no la soporto. Es que tiene que ser lo que él diga, tiene que ser lo que ella diga. ¿Verdad? ¿Tú sabes que el veneno no lo bebe el de enfrente? El que te estás muriendo eres tú por dentro porque te envenena a ti. Y ya habló el pastor la semana pasada en el libro de Gálatas, ¿verdad? Sobre la lengua. ¿Qué es la lengua? En Santiago. Gálatas son los frutos del Espíritu. En Santiago, cuando vemos cómo incendia fuego, y dice, ¿quién lo apagará? Y menos el que lo encienda. El que lo enciende el fuego y después huye del fuego. Pero cuando lo ha encendido, y siempre decimos lo mismo, yo no fui, yo no dije nada, ¿verdad? Huimos del incendio, pero lo hemos provocado. Somos pirómanos espirituales, porque antes lo hacíamos en el mundo, pero muchas veces lo hacemos en la casa de Dios. Hay cuchilleo, hay crítica, contienda entre hermanos, entre hermanas. Cuando dice la palabra de Dios que si hay contienda y discusiones entre nosotros, ¿no seréis todavía niños espirituales? Gente que todavía no ha entendido el conocimiento, gente que no ha entendido que aquella es un pedacito de Dios. Mira, que nadie cambie tu entorno, que nadie cambie tu vida, que nadie cambie el proceder. Ayer estaba yo cenando con mi mujer en un restaurante y ella me decía, de estas pocas veces que habla de mí, ¿no? Me decía, es que tú eres muy bueno. Es que siempre ayuda a la gente y te paga mal. Y ella se enoja. ¿Y por qué tú haces esto? ¿O por qué tú vas a las cárceles? ¿Por qué tú vas a tales sitios y la gente no va? Porque yo veo en la iglesia que hacen esto, o dicen o hablan de Jesús y después no lo hacen. Y yo le digo, no pongan la mirada en aquellos que no hacen. Ponlo en las personas que lo hacen. Pon la mirada en Jesús, no pongamos nuestro... Dice la palabra de Dios que si tenemos un buen ojo, ¿cuánta luz habrá dentro de nosotros? Pero si yo veo siempre lo malo de los demás, ¿cuánta tiniebla habrá dentro de mí? Intentemos hacerlo mejor. Y le decía, tú esfuérzate. Y me dijo en un momento, Antonio, tú también a veces has fallado. Y le digo, claro, soy fallón. Pero tú no te fijes en las dos que fallo. Le dije, de un 100%, acuérdate de las 98 que la hago. De las 98 que me esfuerzo. De las 98 que camino hacia adelante. Y te sigo diciendo, esto no es una religión, es una libertad. No estamos en una religión donde nos vemos esforzados a hacer algo. Uno lo hace por amor a Cristo Jesús. Si no hay amor en ti, no solamente te va a pesar la iglesia, te pesa cualquier otra cosa, porque las personas de doble ánimo son inconstantes en todo aquello que emprenden y hacen. Pero nosotros tenemos que ser constantes en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo entendí en otra época
Me hubieran dicho eso y la verdad me hubiera puesto gordo, ¿verdad? Me hubiera inflado. Pero cuando más me dicen que hago cosas buenas, más gusano me siento. Porque Cristo me hizo ver mi pequeñez delante de Él. Y que nosotros no lo que hacemos es porque lo teníamos que haber estado haciendo antes. ¿Dice eso la Escritura? Lo que tenía que hacer, hago. Y las mejores de nuestras cosas son abominaciones para Dios. Dios solo puede ver el corazón de un hombre, el corazón de una mujer. Que nuestro corazón siempre esté predispuesto al cambio, predispuesto a ver y a discernir espiritualmente en el clavo, en el dolor, en lo que me enseña mi semejante, el que me enseña con el que discuto, el que me enseña en el confrontamiento, aprender a oír, aprender a ver qué sale de mí. ¿Qué sale de nosotros? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, a mi hija, que no diga taco si él me escucha decirlo en mi caso? ¿No dice la palabra eso? Ay, maestro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Muchos siempre queremos enseñar a los demás y la palabra es primeramente enseñarnos nosotros mismos, esforzarnos. Y no hay persona más grande que el que se pone a los pies de Cristo, el que se humilla. El que se humilla, Dios lo enaltece, y el que quiere ser enaltecido, Dios lo humilla. Por eso esto no es del que corre ni quiere, sino del que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces Dios, el que pone, el que quita, el que ve los corazones en cada vida de nosotros. Muchas veces queremos ver a nuestro enemigo, queremos matarlo, sin darnos cuenta que Dios nunca va a poder obrar cuando tú no oras por tu enemigo. Es la palabra de locura. A mí me dijeron una vez, ¿tú no puedes bendecir a tu enemigo? Le digo, ¿cómo que no puedo bendecirlo? Si Jesús me dijo que amara a mi enemigo. Y la palabra bendecir no significa que le esté mandando prosperidad a su vida. La palabra bendecir es que conozca a Cristo Jesús, porque si Cristo Jesús no lo hace caer en el desierto como cayó a Pablo, ¿cómo cambiará esa persona? ¿Acaso lo maldeciré? ¿Acaso me olvidaré de él? ¿No estaré encendiendo agua en su vida y lo que le suceda a él la está poniendo el Señor sobre mi cabeza y me sucederán a mí? La palabra del Señor me hace ver en el hermano y en la hermana algo que yo tuve en otro tiempo. Yo en otro tiempo estaba perdido, en otro tiempo maldecía, en otro tiempo dañaba las vidas. Hasta que Jesús me derribó. Hasta que comprendí el amor de Dios y empecé a amar. Y las personas que están envenenadas por esta vida necesitan el amor de Dios, necesitan tu oración, necesitan tu bendición. Esta es la palabra de locura. Este es el evangelio que prueba al creyente. Este es el evangelio que te exhorta a hacer aquello que no ves, pero debes de creerlo. Sigue actuando en tu condición humana y terrenal y tu enemigo lo harás crecer. Utiliza las armas de nuestro Señor y tu enemigo será pequeño. Tú no verás a un gigante, tú no verás a un Goliat. Tú tendrás unos ojos como David,
mayor el que está conmigo que el que va contigo. Y entonces cuando levantamos una piedra favorable a nuestro enemigo, porque Dios va con nosotros, nosotros tenemos que actuar así para poder ver hasta dónde nos dirige Dios. Aquí en la casa de Dios, en la iglesia, se come pan para diario vivir de la vida. Recibimos de la palabra y afuera la caminamos. Hay gente que recibe la palabra con gozo aquí, pero vemos la parábola de las semillas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que unas caen fuera del camino, otras caen entre pedregales, ¿verdad? Otras caen entre espinos, son ahogadas por los afanes, viene el pájaro y se la quita, no tienen raíz de constancia en la prueba y rápidamente se derrumban porque siempre miramos lo malo y llevamos semanas hablando de la tierra prometida, llevamos semanas hablando de que de 12 príncipes, 10 príncipes dieron testimonio mal de dónde le llevaban el Señor. Nunca hablo de la abundancia que me da el Señor, nunca hablo de la tierra prometida, nunca hablo del Valle de Escol, nunca hablo de quién le dio esa tierra, esas uvas tan hermosas y esa provisión. ¿Por qué se le puso a ese valle el Valle de Escol? Una tierra que produce, una tierra que es fértil. No era por casualidad, porque había un arroyo, que era el arroyo de Escol. ¿Quién es nuestro arroyo? Es Cristo Jesús, que hace de nosotros que corran de nuestro interior ríos de agua viva. Y eso, si verdaderamente está en nosotros, la tierra que nos rodea será fértil. Y tiene que haber frutos gordos. Porque Cristo está alimentando esa tierra. Él es la vid verdadera. Fuera de nuestro Señor nada podemos hacer. Bendice al Señor en lo que ve. Hay gente que no tiene nada. Y tú tienes un vestido, tienes ropa, tienes calzado, tienes comida. Hay gente que echa 8 horas todos los días de trabajo, 10 horas, 12 horas, y tú quizás no trabajes. Yo echo todos los días un montón de horas, sino que se lo pregunten a mi mujer, que me voy todos los días. Bueno, se lo pregunten a Graviel, que trabaja conmigo. ¿A qué hora nos vamos por la mañana y a qué hora regresamos? Pero Dios nos sigue dando, Dios nos sigue llevando hacia adelante y nada más que ponemos la mirada en lo malo, nada más que ponemos la mirada en el miembro que está mal en la iglesia. Porque la lucha es contra la carne es contra el espíritu. Y es más fácil siempre, excusarme con el que no lo hace. Es más fácil siempre excusarme con mi enemigo. Y trajeron como testimonio de la tierra prometida un racimo grande de uva que pasó por delante del pueblo de Dios. Y pasan las promesas, y pasan las bendiciones, y pasa todo a lo largo de mi vida, pero mi enfoque siempre está en que en aquella tierra no vamos a entrar, Dios se ha equivocado. Allí hay gigantes. Nosotros somos pequeños como langostas.
No sabes a quién estás comparando cuando tú te comparas pequeño, cuando tú tienes un Dios grande. Y la promesa que da la has empequeñecido. Y la palabra que te da el Señor la has olvidado con falta de fe. Y no queremos avanzar hacia adelante. La gente piensa que la bendición es igual a fácil. Y la bendición es igual a lucha, a caminar y avanzar en la palabra de nuestro Señor. Jesús fue a Pedro y lo vio pescando. Y Pedro le dijo, el Señor le dijo, ve a pescar de nuevo. Y el que dijo, no he cogido nada en toda la noche. ¿Cómo me están mandando a hacer lo mismo? Pero en tu palabra lo haré. Y tanto era la cantidad de peces que querían subir todos a la barca en la red, que por las uvas gordas, por la cantidad de peces, por la bendición que había en ese lugar, en ese momento, porque es que Jesús era el que estaba alimentando ese momento, la gente se convirtieron por la pesca milagrosa. Hay gente que se va a convertir por la transformación en tu vida, porque el testimonio tiene poder. Cristo no se va a reflejar nada más en tu boca, que tú hables de Dios y tu vida está hundida. Dios se va a reflejar en tu entorno, que Dios va con ese hombre, que Dios va con esa mujer. Porque el Señor siempre echa memoria de las promesas que tiene con su pueblo, con los que ven la vida de Jesús. Yo te pregunto una cosa, me dice la palabra que nos volvamos siempre al primer amor. ¿Tú recuerdas cuando Cristo te llamó? ¿Tú recuerdas cómo estaba tu vida entonces? ¿Cuántas batallas le pidiste al Señor que hoy las tienes en tu mano victoriosas? Pero el Evangelio no es cómo se empieza, es cómo se termina. Hubo un pueblo escogido de Dios en Egipto que estuvo 400 años en esclavitud, el pueblo escogido de Dios, y las promesas de Dios no se cumplían en su vida porque se olvidaron de Dios. Un día, por el peso de la vida, por las circunstancias, por las pruebas, por la esclavitud de este mundo, un día desearon clamar a Dios y decir la palabra, los encontré. Y quizás yo esté viviendo un evangelio que no tengo relación en mi casa con Dios. Un evangelio chaquetero. Me dejan a Cristo en la iglesia tal como termina la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice allí donde nadie te ve en tu habitación, búscame en lo secreto. Y allí está el Señor, en lo secreto. Cuando Dios escogió a David, David no estaba en un templo. David estaba en una habitación secreta con el Señor y el Señor ahí lo conocía. Porque somos evangélicos pentecostales, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, por querer salir de la religiosidad y de la mentira. Y muchos no tienen mucho parentesco con otras religiones. Casi iguales, como el trigo y la cizaña. Le hacen falta solo santificarse.
porque me lo dejan aquí, porque no viven una intimidad, porque no saben pedir, porque no saben obrar, porque no saben caminar hacia adelante, porque no esperan en la obra de Dios, porque maldicen la tierra que van pisando, porque no la ven. Y el Señor quiere que nosotros salgamos de esas actitudes. La lengua en el creyente lo mata. Yo sé, lo hemos estado viendo, el espíritu es lo mismo. Aquellos 10 príncipes, cuando testificaron malamente en contra de la tierra que el Señor había prometido, esos 10 príncipes murieron. Y nuestra vida espiritual puede pasar así. Antes vivíamos en un tiempo de ley, vivimos en un tiempo de gracia, pero la fe sin obra es muerta. Y para acercarse a Dios es imprescindible saber que lo hay. Y que todo lo que pasa en tu vida tiene un porqué y un por cómo. Hasta lo malo, lo más malo que te pasa y lo mejor de tu vida. Hay frenos en nuestra vida, hay caídas que nos ayudan a ver cómo está tu vida. El Señor, cada vez que te pasa algo, tú tienes que preguntarte y pensar que está tu Padre delante. ¿Sabes por qué te ha pasado? Porque corrías mucho en la vida, porque no debes de actuar así. Y llevo un tiempo diciéndotelo, porque el Espíritu Santo nos redarguye al creyente ¿de qué? De toda verdad. Pero cuando viene el suceso, cuando viene el problema, cuando ya me pego el golpe, qué mala suerte, cómo es el diablo, ¿verdad? No es el diablo. El que el Señor tiene tomado por hijo, azota y disciplina. Porque nos tiene tomado por hijos, nos tiene que enseñar. No vas bien, así, no todo da igual. Es como cuando conducimos. El mundo muchas veces es más sabio que el creyente. Yo voy conduciendo y veo la señal de precaución. Yo veo que antes de acercarme, cuando yo estudio el carnet, antes de acercarme a una intersección, tengo que ir a 5 por hora, porque no puedo llegar a los 40 que iba, porque incluso puedo asustar al que va a pasar, porque piensa que vas a salir y ¿qué hace? Frenar. Son leyes naturales, pero es que la palabra dice, si tú no entiendes lo natural, ¿cómo te explica lo celestial? Y viene el ceder paso y tengo que frenar y ceder el paso. Cuando tenemos conflictos en nuestra vida, con nuestros familiares, ¿cedemos el paso? ¿O soy un conductor imprudente? Si tengo que pasar por encima de él, lo paso. No tengo dominio propio, no quito el pie del pedal, sino que le doy cada vez más fuerte. Y todo tiene la culpa. Y cuando me salto el semáforo en rojo, me hago estar daltónico. El semáforo estaba en verde, ¿verdad? Que somos así. Veo que el problema se acerca, veo que voy a pelear con mi marido, veo que voy a pelear con mi mujer, veo que voy a pelear con mi hijo, se encienden las luces rojas, pero yo voy a hacerle hasta el trompo con el coche, ¿verdad? Yo no voy a frenarme, porque está mi yo, porque si él me grita, yo le grito, y él no le doy la razón y la tengo que llevar yo por encima, ¿verdad? Y vamos con el pedal hasta el fondo sin
sin saber el porrazo que vamos a pegar. ¿Cómo la sabiduría de Dios? Es pura. La sabiduría de Dios no tiene dobles intenciones, porque esa es la diabólica. Hay gente que sigue el camino de Dios mientras me vaya bien, mientras me prospere, mientras el faraón caiga, mientras haya una nube, mientras haya una columna, mientras me des pan, mientras me des ropa que no se gaste, mientras me sustentes en el desierto. Y el Señor nos dice, mira, te puedo sustentar, te puedo dar ropa, te puedo dar calzado, pero tú te vas a morir en el desierto por la dureza de tu corazón, porque tú no has entendido el Evangelio ni la libertad que tienes que tener en Cristo Jesús. Hasta que no te hagas uno de nuevo, no vas a retener un vino nuevo, y hasta que tú no entiendas por qué yo te mantengo en un desierto, tú no vas a llegar a la tierra prometida. El desierto es para analizar nuestras vidas, para mirarnos en un espejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a conformar con tener tu trabajito, con tener una paguita, con tener un buen coche, con que mi negocio vaya bien, con que no me falte el maná todos los días? Y el Señor dice, y diré en aquel tiempo, muchos dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, si hablé en tu nombre, si prediqué en tu nombre, apártate, sacerdote de maldad, no te conozco. No estás en la lista de los que entraron a lo prometido. No estás en la lista de los que llegaron al conocimiento del Hijo de Dios. No estás en la lista de los que fueron libres por el conocimiento de la verdad. En tu desierto, teniendo nubes y testigos, no parabas de quejarte, no te parabas de contender. Te peleas hasta con la mosca que tienes en tu casa. Te estorba el perro. Te estorba tu hijo, tu hija, tu vecina, porque hay algo dentro de ti que te estorba, en lo cual no puedes mirar, siempre mira a tu entorno. Me falta esto, me falta lo otro, quiero esto, quiero lo otro, nada más que quiero, pero nunca damos nada. ¿Y tú sabes lo que tiene que dar primeramente un creyente? Gratitud por algunas cosas. Por todo. No por algunas cosas. Por todo y para con todo. Tiene que estar el creyente en gratitud. Entonces, ¿podemos ver, según el estado del creyente, el Dios que está aportando? ¿Lo podemos ver? Yo veo a los hermanos de David, al pueblo de Israel, temorizados de miedo ante un Goliat, y veo a un David con un Dios muy grande dentro de él. Veo hombres fornidos, fuertes, con buenas armaduras, con buenos caballos, preparados en la guerra, y veo un niño que no podía ni con la armadura, que
que le testificaban que él no ha sido preparado en la lucha. Pero él dice, pero yo de las ovejas de mi padre le abría la boca a los osos y a los leones y se las llevaba. Ese incircunciso que está allí enfrente, hoy va a caer en el nombre de Dios. Yo me asombro que el pueblo de Dios esté con temor ante los gigantes. Él le asombraba que el pueblo de Dios no entendiera quién camina con ellos. Vamos a empezar a hablar bien. Vamos a empezar a ver mejor los caminos de Dios, a bendecir, a no juzgar, porque nosotros cuando juzgamos la tierra prometida, juzgamos lo que tenemos enfrente. Mira lo peligroso de la lengua. Romanos 14, 10 al 13 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No voy a dar cuenta del otro. ¿De quién voy a dar cuenta? De mí. Así que ya no juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poder tropiezo o ocasión de caer ¿a quién? A tu hermano. Mira en Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas hay que el Señor odia. Hoy el Señor odia. 7 son abominación para él, o sea que el Señor se abomina también de cosas. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, que hay lenguas como serpientes. Y no te lo digo, hay gente que obra para hacer tropezar a los hermanos, pero también he visto personas que han obrado para hacer tropezar la casa de Dios, y eso es abominación para Dios. Manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre ¿quién? Entre hermanos. ¿Qué dolor sería verte situado en el odio del Señor y en la abominación del Señor por actitudes que está dentro de esa persona, ¿verdad? Aquí describe a los que odia el Señor y a los que abomina el Señor. Proverbios 14, 25, el testigo verá salva vidas, pero el que habla mentira es traidor. Proverbios 14, 25, el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentira no escapará. Proverbios 19, 5. Jeremías 23, del 25 al 27, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentiras en mi nombre diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Cuántas fábulas hemos oído en el pueblo de Dios? Dios me reveló, Dios me enseñó, tuve un sueño. ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal, de sentimientos, de cosas humanas que lo quieren establecer en el altar de Dios. Tú levantas altar cuando tú estás con un hermano y con una hermana hablando. Y el Señor me reveló, es porque es más chuli, ¿verdad? Más chuli decirle, tuve una revelación, tuve un sueño, creé una emoción en la persona,
crea cosas naturales, cosas carnales. Eres muy listo para discernir lo natural, pero no discernir lo espiritual. Lanzas palabras vacías, enseñas, como dice en este pueblo, que hay en los corazones de estos profetas, que están enseñando cosas que yo no he mandado que enseñe. Eso no digo que los hijos de Dios no tengamos revelaciones, que no tengamos sueños. Lo vemos mucho como Daniel, José, divinidades de hombres de Dios. Decimos cuando nos los inventamos y cuando cogemos la jerga del pueblo de Dios, el habla, las costumbres, del predicador que he visto en YouTube, del hermano, de la hermana, del pastor, del anciano, de la anciana. Y hago mentiras dentro de mi corazón cuando yo ni mismo las he vivido con Dios. Y soy profeta mentiroso. Pero hay un testimonio. Ha nombrado a Baal, ¿te acuerdas? La semana pasada que estuvimos hablando de Elías, que estuvimos hablando de Baal, que estuvimos hablando de un sacrificio puesto con leña de 450 profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Y estamos hablando de un hijo de Dios que tenía allí su holocausto también preparado, su leña preparada, y reta a aquellos que hablan longevidades, que se cortan, que gritan, que bailan. Muéstrame a tu Dios y yo te mostraré el Dios que yo tengo. Y te lo voy a mostrar más calladito. Y lo esperó, y ellos bailaban toda la mañana, toda la tarde. Y él ya le decía, bueno, ¿dónde está tu Dios? Estará trabajando, tendrá asuntos que hacer, ¿verdad? El Dios que yo tengo solo tiene asuntos para su pueblo, en el cual estoy incluido yo. El Dios que yo tengo nada más que pone oído para su pueblo y sé que cuando yo hablo me escucha. Mi Dios no duerme. Mi Dios no trabaja para con otros, sino trabaja para con nosotros. Mi Dios es veraz. Mi Dios no tengo que hacer espectáculos, porque me contesta en un altar y me contesta en mi habitación. Me contesta en mi caída, me contesta en mi derrota. Me da la mano cuando caigo. Me sana cuando estoy enfermo. Y está siempre en lugares que tú no ves, pero sí lo veo yo. Tú ves tu intimidad con Él y cada uno vemos la nuestra, ¿verdad? Pero Él enciende fuego donde el mundo no los enciende. Yo creo que lo abrió en ti ese fuego y lo abrió en mí, ¿verdad? Hoy estamos encendidos por el poder del Espíritu Santo. Hermano, ponía yo aquí que tenemos que, cuando tengamos una aflicción, cuando tengamos un problema, cuando tengamos que cruzar a algo, cuando veamos algo que es muy grande, que cuando entendemos que la bendición no significa algo fácil, sino que cuando yo quiero recibir la bendición es cuando más luchas voy a tener en mi vida. Porque el creyente todavía cree que ora y el arca se va a construir sola. Y que ora y que el Señor no te va a pedir un sacrificio a tu hijo, como Abraham. Y que ora y que va a venir el Señor a matar a tu gigante. El Señor te dice, levántate y ve a construir. Cuando te pidas algo, no me lo niegues y me lo das. Si quieres que las promesas que tuve con Abraham caigan sobre tu cabeza.
No cada vez que te pido algo, eres muy rápido y muy rápida para pedir, pero para dar eres egoísta. Y el padre de la fe fue Abraham y no negó a su hijo. Y nuestro Señor no negó a su Hijo unigénito por amor a cada uno de nosotros. Y a nosotros nos piden esto y endurecemos el corazón ante los ojos del Señor. Cuando venga tu gigante, tienes que saber que el que lo vas a tener que pelear eres tú. Porque el Señor quiere afirmar tu fe. Pero hermano, ¿cuándo el Señor me dará a mí la respuesta de mi aflicción, de mi problema? Yo noté aquí algo muy curioso, que ¿quién sabe que en la palabra del Señor hay numerología? Que hay muchas cosas que se repiten muchas veces. Que todo tiene un tiempo y también tiene un cumplimiento. Que hay un tiempo de Kairos y un tiempo de Cronos. Hay un tiempo de espera y un tiempo donde se ejecuta la palabra. ¿Quién pone el tiempo? ¿Quién pone el espacio? Yo no, lo pone el Señor. El Señor tiene un diseño. 3 días la tierra prometida. Dios tiene un tiempo para aquellos que no cambian. 40 años. Por la dureza del corazón del hombre, permaneciste 40 años en un desierto. Entonces yo quiero que empecemos a ver, como hoy vamos a ver, el día 41. ¿Y por qué? Génesis 7:12. Génesis 7:17. En la historia de Noé llovió 40 días y el día 41 cesó la lluvia. Éxodo 2 del 11 al 15. Éxodo 7:7. Éxodo 2 del 11 al 15. Éxodo 7, versículo 7. Moisés estuvo 40 años escondido en el desierto por salir de Egipto como asesino. En el año 41 Dios lo llama para ir a rescatar a su pueblo Israel. Éxodo 24:18. Por 40 días Moisés permanece en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. El día 41 recibe los mandamientos. Josué 3, 14, 17. Los israelitas en su desierto. 40 años estuvieron en el desierto. En el 41 entraron a la tierra prometida. Primera de Samuel 17, 16. Goliat se burla de Israel 40 días. El día 41 David lo mató. Mateo 4 del 1 al 2. Lucas 4 del 1 al 2. El ayuno de Jesús. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. En el día 41 el diablo huyó. Jonás 3, 4. Jonás predica un mensaje en Nínive 40 días.
El día 41 se arrepintieron. Hechos 1:3. Jesús aparece a sus discípulos 40 días después de su resurrección. Al día 41 ascendió. Hemos estado viendo, hermanos míos, en todos estos pasajes, que todo ha tenido un tiempo antes de un cumplimiento. Estamos viendo en la historia de Noé que yo tengo una forma de salvar mi casa, pero es construyendo. No, yo de rodillas lo hago todo. Bueno, Noé se arrodilló, tiraba su rostro en el suelo y lo que recibió es revelación para salvarse él y su casa. Pero el barco y la construcción la tienes que hacer tú. Moisés quiere salvar al pueblo de él en una condición humana y cuando ve a sus propios hermanos que le está pegando un soldado, ¿qué hizo él? Fue corriendo y lo empujó, ¿verdad? Y fue a decirle a su hermano, ¿por qué se peleáis entre ustedes? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron sus hermanos? ¿Quién eres tú para mandarnos a nosotros? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste ayer con el soldado? ¿Nos vas a matar? Un evangelio erróneo, un evangelio sin procedimiento. Sin embargo, cuando fue procesado 40 años en un desierto, la curiosidad del Señor en su limpieza le dijo, ahora es el tiempo de ir a hacer lo mismo. Pero ¿cómo iré, Señor? ¿Qué le diré al pueblo? Dile que el que te ha mandado es el gran yo soy. Moisés no consiguió nada en su naturaleza asesina, en su evangelio yo, en su ego, porque no tenía respaldo y respaldo de Dios. Debería ser procesado, debería ser limpiado. Y muchas veces no alcanzamos muchas cosas hasta que no tenemos esa bendición y esa bendición de Dios. Ese proceso de Dios. Y así ni todo, cuando Dios te llame, descálzate los pies. Aunque Dios te llame, no puedes sentirte soberbio. No te puedes sentir, hay gente que Dios la ha llamado, que Dios le ha dado una chapa, y aquí el único ministerio que hay es Cristo Jesús. Y ya vuelan, son ángeles, y como sabemos mucho, aunque algunos dicen que se quitan las gafas y infunden al que tenían enfrente. Y tú estás revestido de carne, eres corruptible. Eres humano. No entiendes la misericordia y la gracia de Dios. ¡Ay, Señor! ¿Quién me librará de esta carne? Decía Pablo. Decía David, gusano soy ante ti. Y cuando tú entiendes tu naturaleza, Dios te hace grande. Pero cuando tú te haces grande, Dios te hace pequeño. ...40 años... el pueblo procesado en el desierto... y en el 41 entraron. Goliat se burla de ti... 40 días. Tu problema se burla de ti un tiempo, tus circunstancias duran tiempo. Pero dice la Escritura que resistir y el enemigo huirá. Pero a veces nos resistimos. A veces le tenemos miedo al Goliat. No hemos peleado y estaba el pueblo de Dios hundido. Y no sabemos que
son, ¿cómo diría yo? Son estrategias del ejército de Satanás, y una de ellas hundirte moralmente. Hay enemigos que no han peleado y ya están vencidos. Porque te has estado 40 días, yo puedo con ustedes, mándame al que tengáis más fuerte, que es fácil, un gigante, ¿verdad? Es como si uno experimentado en lucha quiere luchar con alguien que no ha sido preparado, ¿verdad? Entonces va hundiendo tu mente, va metiéndose en tu mente, baja tu corazón y al final te derrota cuando tú no estás levantado en el nombre de Jehová. ¿Quién es este incircunciso para que a mí me haga caer de la bendición de Dios y de la promesa de Dios que tengo en mi vida? ¿Qué es esta circunstancia que me hace creer que estoy solo? Si dice la palabra de Dios que quien tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Tú y yo no caminamos solos, caminamos con Cristo Jesús. Más fuerte el que está en ti que el que está con ellos. Tienes que abrazar palabras cada día, pero para abrazar palabras hay que leerlas. Hay que abrazarla. Cuando tú lees la palabra y te dice, no te abandonaré ni te desampararé, aunque te abandonara padre y madre, yo estaría junto a ti. Miles de promesas, de palabras de amor que son lanzadas a nuestra vida. ...40 días de ayuno, el Señor, para poder mostrarnos a Satanás. ¿Para qué es el ayuno? Una de ellas, para tener comunión con Dios. ¿Qué más? Jesús le dijo a uno de sus discípulos, ustedes no pueden echar ese espíritu, porque ese espíritu se echa. Pero Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, tú, lleno del poder del Espíritu Santo, cuando te vas a meter en el desierto, no hay un príncipe, un principado, está el príncipe de tinieblas, el príncipe de la mentira, estás el mismo Satanás. Jesús sabía con quién tenía que pelear. ¿Tú sabes con quién estás peleando? Es que si supieras con quién estás peleando, no verías a la carne que tienes enfrente, sino verías al que domina esa carne. La lucha no es contra carne ni sangre. ¿Contra quién es la lucha? Contra principados, potestades y huestes celestiales que gobiernan esa vida. Con tu boca bendice y con tu boca maldice a la creación de Dios, porque no has entendido todavía contra quién estás peleando. Pueblo de Dios, en tu habitación, en tu vida privada, dile al Señor que te dé discernimiento, porque cuando tú maldices y peleas en lo natural, maldices y peleas contra Dios. Pero cuando tú luchas en lo espiritual, sabes contra quién estás peleando y tus armas son más efectivas. Podemos ver hacia dónde vamos y que nuestras pruebas van a ser por un corto de tiempo, pero nuestro futuro va a ser próspero y próspero en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo de tu Padre. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor intimidad.
Vamos a pedirle al Señor que no nos amedrante tan rápido el enemigo. Tu miedo cada vez lo haces más grande a Él y le das poder y autoridad. Yo siempre digo, y es chocante, al que tú le pongas fe, dominará tu vida. Si tú pones fe en Satanás, Satanás dominará tu vida. Si tú pones fe en Cristo Jesús, Cristo Jesús dominará tu vida. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias un día más, papá, por venir a tu pueblo, Señor, a levantarnos, a darnos dirección, a darnos identidad, a vestirnos, a calzarnos, a darnos de comer en el desierto, a decirnos, yo estoy contigo, mis caminos son eternos, mis caminos son de prosperidad, mis caminos son que cruces por ahí. No temas de ello, la tierra es tuya, pero hay que pelearla con armas de arriba. Hay que vestirse con la armadura de Cristo Jesús, ponerte el yelmo, el calzado, el cinto, la sandalia, la espada, sé diestro en ella, sé preparado. No se va al desierto con sabiduría humana, se va con la sabiduría de Dios, lleno de palabra, de conocimiento. Ayúdanos, Señor mío, a apartarnos, a leer más de tu palabra, Señor, a llenarnos más de ti, que el mundo quiere llenarnos de mentiras, de miedo. Y darnos firmeza, Padre, afirma nuestras rodillas. Ayúdanos a levantar manos hacia ti, para que venga nuestro socorro de lo alto, para declararte en cada actitud que yo tengo que tú eres mi Señor. Y a veces me siento solo en la cruz cuando tú a mí nunca me has abandonado. Todo lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú sigas enseñándonos. En el santísimo nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor.